a seguir estudiando el Sermón del Monte. ¿Ok? Eso es lo que vamos a seguir estudiando, el Sermón del Monte, en Mateo capítulo 5, hermanos. Y de hecho, hermanos, algunos comentaristas dicen que el Sermón del Monte o el texto clave del Sermón del Monte es Mateo 5:20, que dice: porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Muchos comentaristas dicen que ese es el texto clave del Sermón del Monte, ya que esa justicia, hermanos, que el Señor Jesús le describe aquí en el Sermón del Monte, la va a reflejar, hermanos, de manera específica a partir del versículo 21. Dice el Señor: ¿cómo es esa justicia que sobrepasa a los de los escribas y fariseos? ¿Cómo es esa justicia que debe de sobrepasar y de los fariseos? Bueno, el Señor Jesucristo, desde el versículo 21, hermanos, de Mateo 5, hasta el versículo 48, da 6 secciones que el Señor Jesús enseña acerca de cómo nosotros vamos a sobrepasar la justicia de los escribas y fariseos. Desde el versículo 21 hasta el 48 vamos a encontrar 6 secciones. La primera es el homicidio. Esa es la primera, el homicidio. La segunda es el adulterio. La tercera, el divorcio. La cuarta, cómo decir la verdad. La quinta, dar genuinamente. Y la sexta, el amor genuino. Esas son las 6 secciones que el Señor Jesucristo abarca en todo el capítulo 5. El Señor Jesús, en el versículo 20 de Mateo 5, dice: si tu justicia, hombre, si tu justicia no es mayor, no sobrepasa por mucho a la de los fariseos y los escribas, no vas a entrar al reino de los cielos. No vas a entrar al reino de los cielos. Entonces, ¿cómo es esa justicia en la práctica? ¿Cómo es esa justicia en la práctica? Bueno, aquí, hermanos, el Señor Jesús nos da esas 6 ilustraciones, esas 6 prácticas de cómo se ve esa justicia que caracteriza a un verdadero creyente. Vamos a ver, hermanos, en todo este estudio que nos queda de Mateo 5, vamos a ir viendo punto por punto. Y ahora, hermanos, vamos con el primer punto, que es el homicidio. La primer justicia que está por encima de los escribas y fariseos. Entonces, si me acompañas, hermano, a Mateo capítulo 5, vamos a leer desde el versículo 21 hasta el versículo 26. Mateo capítulo 5, versículo 21 dice: oísteis que fue dicho a los antiguos: no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto en el infierno de fuego. Versículo 23, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Esta, hermanos, es la primera ilustración que presenta el Señor Jesucristo de esa justicia que sobrepasa a la de los escribas y fariseos.
En esta sección, hermanos, se enfoca principalmente al no matarás. No matarás. O sea, al homicidio, al asesinato. Pero vamos a ir, hermanos, desmenuzando este versículo. Vean lo que dice el versículo 1. Empieza diciendo el Señor Jesucristo, versículo 21. Dice, oísteis que fue dicho a los antiguos. Detengámonos ahí, hermanos. Oísteis que fue dicho a los antiguos. Esta frase, hermanos, es muy importante porque se repite a lo largo de todo el capítulo. Oísteis que fue dicho, oísteis que fue dicho. Se repite varias veces a cada principio de cada sección. Pero, ¿a qué se está refiriendo el Señor Jesús? ¿A qué se refiere con oísteis que fue dicho a los antiguos? ¿Acaso se está refiriendo a la ley de Moisés? El Señor Jesús está diciendo, ¿oyeron que Moisés dijo? ¿O acaso se está refiriendo a las enseñanzas de los escribas y fariseos? Bueno, hermanos, estas dos son las dos posibles interpretaciones que varios comentaristas tienen. Se refiere quizás a la ley de Moisés y ahora el Señor Jesús viene a arreglar esa interpretación. ¿O se refiere a las enseñanzas de los escribas y fariseos? ¿Cuál de las dos interpretaciones es la correcta? Bueno, hermanos, vamos a estacionarnos aquí un rato, hermanos, porque es necesario entender estas palabras, ya que se repiten varias veces. Es vital, hermanos, entender estas palabras para poder interpretar el pasaje completo. ¿Ok? Bueno, hermanos, algunas personas creen en la primera interpretación. Algunas personas creen que se refiere a la ley de Moisés y que el Señor Jesús da una nueva interpretación a esa ley. Sin embargo, hermanos, el Señor Jesús aquí no dice, han leído en la ley de Moisés. No dice esas palabras. Tampoco usa otra frase que vemos en la Escritura como está escrito. Tampoco lo hace. Además, hermanos, el decir que el Señor Jesús da una nueva interpretación, eso, hermanos, presentaría al Señor Jesús corrigiendo la ley de Moisés, ¿no es cierto? Pero si nosotros vemos el contexto, esto es imposible. Es imposible decir que el Señor está corrigiendo la ley de Moisés. ¿Recuerdan qué dice el versículo 17? Vean, ¿qué dice el versículo 17? Arribita. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, no he venido para eliminar, sino ¿para qué? Para cumplir. Recuerden, la palabra abrogar se refiere a que Él no vino a anular la ley, Él no vino a eliminar la ley. Entonces, a la luz del contexto, hermanos, es imposible que el Señor Jesús le diera una nueva interpretación a la ley de Moisés. Es imposible. Entonces, cuando el Señor dice, oísteis que fue dicho, no se refiere a lo que dijo Moisés, sino se refiere a la segunda posición que nosotros creemos es la correcta por el contexto. Se refiere a la interpretación falsa que los escribas y fariseos le dieron a la ley de Moisés. Recuerden, hermanos, el principio más importante de interpretación bíblica, ¿sabes cuál es? El principio más importante de interpretación bíblica es el contexto. El contexto. Tú tienes que leer el contexto para poder ir interpretando el texto. Pero hay otro principio que nos ayuda a interpretar correctamente el contexto, el cual es el principio histórico. Histórico, hermanos. O sea, ¿qué era lo que el Señor Jesús quería decirle a la audiencia original? ¿Qué es lo que el Señor Jesús quería con estas palabras que la audiencia original entendiera? Bueno, para eso, hermanos, debemos nosotros de reconstruir el contexto histórico. Entonces, viendo un poco de historia rápidamente, hermanos, recuerden
la nación de Israel, hermanos, estaba constituida por 12 tribus, ¿no es cierto? Las 12 tribus de Israel. El hijo de Salomón, hermanos, por su pecado, fue juzgado por Dios. Y en el año 1900 antes de Cristo, el reino que se constituía por las 12 tribus fue dividido en dos partes por el pecado de un hombre. Fue dividido en dos partes. Pero esa división no fueron 6 arriba y 6 abajo. No. Fueron 10 tribus al norte que se les conoce como Israel. Y al sur quedaron únicamente 2 tribus que se les conoce como Judá. Entonces, hermanos, estas 10 tribus del norte cayeron en apostasía. Pecaron delante del Señor, se alejaron del Señor. Y el Señor, hermanos, envió a muchos profetas para llamarlos al arrepentimiento. ¿Pero qué creen? Estas 10 tribus no respondieron al llamado de Dios y desobedecían a Dios. Entonces Dios, por la desobediencia de esos hombres, trajo a un hombre y a todos los asirios en el año 722 a.C. Y las 10 tribus de Israel fueron juzgadas por su idolatría. Obviamente, hermano, esto causó que las 10 tribus acabaran dispersas. Se separaron. Ya no estaban en Israel, se separaron por todas las partes del mundo. Pero quedaban 2 tribus. Las tribus del reino del sur, conocidas como Judá. ¿Qué creen que pasó, hermanos? En lugar de que estas 2 tribus vieran y aprendieran del juicio de esas 10, hicieron exactamente lo mismo, hermanos. Se entregaron a la idolatría y Dios juzgó a Judá a través de un reino llamado Babilonia. Babilonia. Y a partir, hermano, del 605 a.C., Dios usó a Babilonia para llevarse los cautivos a estas 2 tribus en 3 etapas. Pero ahora tú te preguntarás, bueno, ¿y por qué me cuentas eso? Pon atención, hermano. Esto es importante, porque cuando estos hombres estuvieron en la cautividad de Babilonia, los judíos perdieron el conocimiento del idioma hebreo. Ellos perdieron el idioma hebreo. Hermanos, las razones son obvias. Ellos estaban con otra nación, estaban esclavizados. Años después, hermanos, estas 2 tribus, que era la tribu de Benjamín y la tribu de Judá, ellos regresan a la tierra de Israel en los años 400 a.C. con el idioma arameo. Ya no con el hebreo, sino ahora con el arameo. Y de hecho, hermanos, ese fue el idioma que el Señor Jesús utilizaba en esta tierra y cuando escribió el Sermón del Monte. Él utilizaba el arameo. Y esto es importante, hermanos, porque sus escrituras, o sea, todo su Antiguo Testamento, estaban escritas en hebreo. Y ellos ya no hablaban hebreo. Ellos ya habían perdido el idioma hebreo. Algunas pequeñas porciones del Antiguo Testamento estaban en arameo, sí, pero la mayor parte era en hebreo. Ellos ya no hablaban hebreo, ellos ya no podían leer las escrituras en hebreo. Por esta razón, hermanos, estos hombres dependían de los escribas y de los fariseos para saber qué decían las escrituras. Todo lo que sabían de la ley era a través, hermanos, del filtro de los escribas y de los fariseos. ¿Cuál fue el problema, hermanos? El problema fue que los escribas y fariseos no les importaba interpretar correctamente la ley. Al contrario, ellos añadieron su propia interpretación y tradiciones. Eso es lo que hicieron los escribas y fariseos. Y por desgracia, hermanos, como no se tenía conocimiento del idioma hebreo, era casi imposible, hermanos, saber qué decía la ley y saber qué decían los fariseos en sus costumbres. Era imposible saberlo, porque el idioma se había perdido. Entonces, en todo esto, hermanos, había un mar de mezclas entre tradiciones y interpretaciones bíblicas.
Por eso, hermanos, el Señor Jesucristo en Mateo 5:21 dice: oísteis que fue dicho a los antiguos. O sea, se está refiriendo a lo que les habían dicho sus líderes religiosos. El Señor Jesús no está corrigiendo a Moisés aquí, hermanos, porque Moisés no necesitaba ser corregido. El Señor Jesús solo da la correcta interpretación que siempre Dios había dado para su pueblo. Él no va a enseñar nada nuevo, hermanos. Simplemente Él va a enseñar lo que se había perdido. Por supuesto, hermanos, que el Señor enseña y va a enseñar que esa justicia que sobrepasa a la de los fariseos y los escribas se necesita para poder entrar al reino de los cielos. Por eso están estas 6 secciones que nos ilustran el verdadero significado de la ley. El verdadero significado de la ley. Y aquí el Señor nos va a enseñar que esa justicia que sobrepasa a la de los escribas y fariseos, escucha, es un asunto del corazón que se manifiesta con acciones, pero comienza con actitudes, con pensamientos, con motivos. Mateo 5:21, oísteis que fue dicho a los antiguos. O sea, se refiere a la manera falsa de los escribas y fariseos que estaban enseñando. No se refiere a la ley de Moisés, sino se refiere a la falsa enseñanza de los escribas y fariseos. Vean lo que ellos enseñaban. Dice, oísteis que fue dicho a los antiguos que no matarás. Los escribas y fariseos enseñaban, no matarás. Esta es una cita directa, hermanos, así tal cual lo dice Éxodo 20:13, donde encontramos los 10 mandamientos. Éxodo 20:13 y Deuteronomio 5:13. Así tal cual lo citan, no matarás. Los dos dicen lo mismo. Ahora, tú te puedes preguntar, bueno, ¿qué hay de malo? ¿Qué hay de malo que citen versículos del Antiguo Testamento, no? ¿Por qué dices que esto es malo? Bueno, hermanos, eso es parte del problema. Eso es parte del problema. Ellos citaban las Escrituras, pero las interpretaban mal. Como hoy en día muchos. Muchos citan las Escrituras, pero las interpretan de manera incorrecta. Esto no es nuevo, hermanos. Estos errores sutiles siempre han pasado. ¿Recuerdas a Satanás cuando estaba en el huerto del Edén, en Génesis 3? ¿Qué pasó allí? Tienta a Eva. ¿Y qué le dice a Eva? Con que Dios te ha dicho que no comas de todo árbol del huerto. Con que Dios te ha dicho. Cita palabras de Dios. Hermanos, así pasa hoy en día. Y así ha pasado siempre. Personas hablan la palabra de Dios, pero las tuercen. Las tuercen. Por eso no es raro encontrar, hermano, a tanto charlatán que trae la Biblia en mano y van ahí leyendo versículos, pero los interpretan erróneamente. Bueno, así los escribas y los fariseos. Vean lo que dice. No matarás. ¿Y qué? Y cualquiera que matare será culpable de juicio. Estas palabras, hermanos, será culpable de juicio, se puede traducir como será responsable ante la corte. Esa es la mejor traducción. Será responsable ante la corte. ¿De qué está hablando el Señor cuando dice corte? Bueno, está hablando de un juicio, de una corte. Se refiere, hermanos, más precisamente a una corte humana. O sea, hermanos, los rabinos, los escribas, los fariseos, veían al asesinato como un acto externo que debía de ser juzgado por un hombre. Pero ese castigo, hermanos, Dios no lo había establecido. Dios nunca dijo eso. No, nunca lo dijo. Esto era algo que ellos habían inventado. Ellos le decían a la gente, no matarás, y cualquiera que mate será culpable del juicio.
Esto es, vas a ser traído a la corte humana si tú matas. Pero las Escrituras no enseñaron eso, hermano. Lo que las Escrituras establecen desde Génesis 9:6 y a lo largo de todas las Escrituras es, escucha, la pena de muerte para el asesinato intencional. Es la pena de muerte. Los rabinos, hermanos, usaban la palabra de Dios, pero la interpretaban erróneamente. Ellos, en lugar de explicar lo que realmente quería decir, ellos daban su propia interpretación. Quizás algunos digan, bueno, es que ellos eran ignorantes. No, hermano, no lo eran. Al contrario, ellos estudiaban mucho, muchísimo, pero no aplicaban un principio de interpretación importante, también conocido como la unidad. La unidad. O sea, hermano, la Escritura no se contradice a sí misma. La Biblia explica la Biblia. Ese es el principio de la unidad. La Biblia explica la Biblia. Si ellos, hermanos, hubieran sido honestos, teniendo una actitud humilde a la hora de estudiar las Escrituras, ellos habrían visto que Dios, al decir no matarás, no solamente se refería al acto mismo, hermanos, sino también se refería a la actitud de ese acto. Vean, hermanos, para entender un poco más esto, lo que dice Éxodo 20:13. Éxodo 20:13. Dice así la palabra de Dios en Éxodo 20:13. Dice, tal cual el mandamiento es, no matarás. No matarás. Pero para entender esto, hermanos, recordemos que la primera sección de los mandamientos, regulaba la relación entre el hombre y Dios. Esa relación de adoración hacia Dios. Eso es lo que regulan los primeros mandamientos. Y la segunda sección, hermano, de los mandamientos, o sea, los últimos 6 mandamientos, hermanos, se enfocaban entre la relación entre los hombres. ¿Ok? Los primeros 4, una adoración a Dios. Los otros 6, una relación entre los hombres. ¿Qué crees? No matarás está en esa segunda parte, en la relación con los hombres. Pero vean cómo comienza en el versículo 12. Ahí Éxodo 20:12, versículo 12, dice, honra a tu padre y a tu madre. Versículo 13, no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Y escucha, 17, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. En otras palabras, hermanos, este último mandamiento del versículo 17 se está enfocando en los deseos, en lo interno. No codicies, dice, no codicies. Por implicación, hermanos, los demás mandamientos también implican lo interno. No solo están apuntando a lo externo, también están apuntando a lo que hay en el corazón. Esto es lo que estamos viendo en el contexto inmediato, hermanos. Entonces, cuando el Señor dice, no matarás, no se refiere únicamente a privar de la vida de manera pecaminosa a una persona, ¿no? Se está refiriendo a la actitud que hay detrás de ese acto. Y vean, otro ejemplo en Miqueas. El profeta Miqueas 6, versículos 6 al 8. Miqueas 6, versículo 6 al 8. Dice así la palabra de Dios, Miqueas 6, empieza con esta pregunta: ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? Dice Miqueas, ¿con qué me voy a presentar ante Jehová?
¿cómo le voy a adorar al Dios Altísimo? Continúa diciendo, ¿me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año? Versículo 7. ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? Hermanos, aquí el énfasis que está diciendo Miqueas es, ¿qué le agrada al Señor? ¿Que le traiga todos mis sacrificios? ¿Eso es lo que le agrada al Señor, que yo le traiga todos mis sacrificios? Continúa diciendo, daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma. ¿Qué le agrada al Señor? Vean, versículo 8. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer ¿qué? Justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Hermanos, estas son actitudes, ¿no es cierto? Estos son deseos. Eso es lo que quiere el Señor, que hagas justicia, que ames misericordia, que te humilles. Esas son actitudes, hermanos, de un corazón. Entonces, regresando, hermanos, a Mateo 5, los rabinos de ese tiempo habían ignorado las enseñanzas del Antiguo Testamento. Y ellos habían interpretado las enseñanzas a su manera. Ellos le añadían sus tradiciones. No lo que Dios decía, sino lo que ellos decían. Entonces, en Mateo 5:21 dice, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Entonces, si estaban mal en su interpretación, ¿qué quería decir el Señor Jesucristo con el mandamiento no matarás? Vean lo que continúa diciendo el versículo 22. Versículo 22 de Mateo 5 comienza con esta palabra que es muy importante, con la palabra pero. Esta palabra es importante porque esta palabra, hermanos, está reflejando un contraste, ¿no es cierto? O sea, en contraste a la enseñanza tradicional rabínica y errónea, en contraste a lo que acabamos de citar de cualquiera que matare será culpable del juicio, en contraste a eso, dice el Señor Jesucristo, yo os digo. Esta frase, hermanos, de yo os digo, es una frase enfática. El Señor lo está diciendo con autoridad. Yo les estoy diciendo. Recuerden, Él tenía la autoridad, hermanos, para corregir esas malas enseñanzas. Yo les digo. Es como si el Señor dijera, los fariseos les enseñaron estas cosas, pero lo que verdaderamente dice la ley es esto. Y se los voy a decir. Yo os digo. Nota, hermano, cuál es el significado correcto de Éxodo 20. Continúa diciendo el Señor Jesucristo. Yo os digo que cualquiera que se enoje. Observa, hermano, ¿dónde va el tema? El tema es el homicidio. Pero el Señor dice, cualquiera que se enoje. Los fariseos dijeron en el versículo 21, no debes de matar, que tú no debes de privar de la vida a una persona. Pero yo digo, dice el Señor Jesús, cualquiera que se enoje. ¿A qué se refiere con este enojo? Hay una verdad, hermanos, que no tenemos que ignorar. No todo el enojo es pecaminoso. Hay un enojo santo y hay un enojo pecaminoso. Por ejemplo, el enojo santo, hermanos, que vemos aquí en las Escrituras, es ese enojo que no muestra egoísmo. Ese enojo que se indigna por el pecado. Recuerdan las palabras de Pablo, haráis, pero no pequéis. Enójate, pero no peques. Enójate de manera santa. Que el pecado te indigne. Esa es la idea, hermanos. Y de igual manera, a lo largo de todo el Antiguo Testamento, nosotros vemos que Dios se enoja, ¿no es cierto? La pregunta es, ¿qué hace que Dios se enoje? ¿Con qué se puede enojar Dios? Con el pecado.
con el pecado. Entonces, debido a que Dios es santo y perfecto, debido a que Él se enoja, entonces hay un tipo de enojo como el de Dios. Un enojo que no es pecaminoso. El enojo que se indigna por el pecado. Pero hay otro tipo de enojo, hermanos, el cual es el enojo pecaminoso. Y tristemente, hermanos, este es el enojo que nosotros usamos más, el pecaminoso. Ese tipo de enojo que, hermanos, tiene una actitud de explosión repentina y causa hostilidad. ¿No es cierto? Es el que más ocupamos. Es como si nosotros, hermanos, estuviéramos en un mar de amargura que al final todo se sale del control y nuestro enojo se derrama. Entonces aquí, hermanos, por el contexto, el Señor Jesús se está refiriendo al enojo pecaminoso. No al santo, sino al enojo pecaminoso. Entonces lo que está diciendo el Señor Jesús es, vean, dice el texto, cualquiera que se enoje pecaminosamente, ¿contra quién? Contra su hermano. Aquí, hermano, el Señor está hablando en términos raciales, no en términos espirituales. En el caso de la audiencia original, es como si dijera cualquiera que se enoje contra otro judío. ¿Okay? La aplicación, hermanos, es cualquiera que se enoje contra una persona, sea creyente o no sea creyente. ¿Ok? Si tú te enojas pecaminosamente contra una persona creyente o no creyente, continúa diciendo el texto, será culpable de juicio. La Biblia de las Américas, hermanos, traduce, será culpable ante la corte. Lo que dice es, hermanos, que la persona que se enoja pecaminosamente contra otra persona merece ser traído a la corte civil para recibir su juicio, el cual es la pena de muerte. De hecho, hermanos, la pena de muerte es bíblica y la pena de muerte se puede aplicar hasta el día de hoy. Dios concede a los gobiernos la facultad de implementar la pena de muerte. Es bíblico. Si el gobierno quiere hacerlo, lo puede hacer. Pero entonces, cualquiera que se enoje pecaminosamente contra otra persona tiene que ser traída a la corte para que lo enjuicien con la pena de muerte. ¿Por qué? Porque el enojo, el odio, hermanos, es una forma de asesinato y conlleva la misma culpabilidad moral. El Señor aquí está diciendo, si tú te enojas pecaminosamente, eres culpable de asesinar en tu mente a la persona con la que te estás enojando. Y mereces ser juzgado como asesino. Mereces morir, dice el Señor. El enojo pecaminoso, hermanos, escucha, es la semilla que puede germinar en un asesinato externo. Cualquier persona, hermano, que asesina a otra, empieza con el odio. Empieza con el odio. Pero aun cuando ese enojo, hermanos, no culmina en quitar intencionalmente la vida a alguien, a los ojos de Dios, tú estás pecando en asesinato, aunque no lo hagas físicamente. Eso es lo que está diciendo aquí, hermanos. Y vean lo que sigue diciendo el Señor Jesucristo. Aún añade ahí en el versículo 22, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Necio, hermanos, es la palabra griega raka, que quiere decir, o se traduce como cabeza hueca. Cabeza hueca. Hoy en día, hermanos, posiblemente esa palabra se nos haga chistosa, ¿no? Porque la conocemos en las caricaturas, ¿no? Y ahí siempre se dice cabeza hueca y nos haga reír. Pero en este entonces, hermanos, la palabra mostraba menosprecio, burla hacia una persona. En nuestro contexto, hermanos, sería una palabra que apunte a la cabeza. Tonto, torpe, eso sería una palabra en nuestros días. Y hay palabras más fuertes, hermanos, que por respeto no lo decimos, pero el punto
es que tiene que ver con lo que esa persona piensa. ¿Ok? O probablemente con lo que no piensas si lo estás ofendiendo. Entonces, la intención, hermanos, del enojo pecaminoso termina expresando palabras que tienen la intención de ofender, de menospreciar. ¿Ok? Cualquiera que diga necio, torpe, tonto a su hermano será culpable ante el concilio. Esta palabra, hermano, será culpable ante el concilio, en griego se puede traducir como será culpable ante la Corte Suprema. Concilio, hermanos, traduce la palabra griega sunederio, que se refiere al Sanedrín. ¿Recuerdan cuál era el Sanedrín? El Sanedrín, hermanos, era un consenso de 70 hombres. Y esos 70 hombres eran responsables de evaluar las ofensas y declarar la culpabilidad y el castigo de esas ofensas. Eso es lo que hacía el Sanedrín. Estas ofensas y sus castigos, hermanos, eran muy serios, hermanos, al punto que ellos podían condenar a las personas a la muerte por medio del apedreamiento. Eran muy serios sus castigos. Pero lo que está diciendo el Señor aquí, hermanos, es decirle a alguien palabras ofensivas, de burla, es como si hubieras matado a esa persona. Porque son palabras que expresan una actitud de enojo. Y añade, vean lo que añade. Continuamos diciendo. Y cualquiera que le diga fatuo, hermano, se puede traducir como necio. La Biblia de las Américas la traduce como idiota. Cualquiera que le diga idiota. La idea, otra vez, hermanos, es menospreciar, es herir, es ofender a la persona. Pero la primera palabra, hermanos, raca, esta palabra apunta más a la cabeza. ¿Ok? Con el hecho de que esa persona es lo que piensa o lo que no piensa. Pero esta palabra fatuo, hermanos, apunta más a la moralidad de esa persona. Es como si hoy en día nosotros dijéramos, esa persona no tiene escrúpulos, es tal por cual. Es lo mismo. Es lo mismo, hermanos, cuando nosotros le decimos, ese es necio. Es un necio, es un tonto. Tú te enojas con alguien y entonces esa actitud de enojo pecaminoso te lleva a decirle fatuo, tonto. Y ahí, hermanos, es como si tú hubieras matado a esa persona. Y por eso, al final del versículo 22 dice el Señor Jesús, quedará expuesto al infierno de fuego. ¿Cómo? ¿Solo porque le dije necio? ¿Solo porque le dije fatuo? ¿Ya merezco el infierno? Sí. Es lo que está diciendo. Expuesto, hermano, esta palabra quedará expuesto, se traduce como culpable. Quedará culpable al infierno de fuego. Infierno, hermanos, traduce la palabra Gena, y se refiere, hermanos, en ese entonces a un valle conocido como el Valle de Edom. En ese valle, hermanos, que se encontraba en la tierra de Israel, los hombres iban y tiraban la basura. Entonces, pues para desecharse, la prendían y ese valle siempre estaba ardiendo en fuego porque ahí tiraban la basura y siempre estaba ardiendo. Bueno, hermanos, el Señor usa ese lugar para ilustrar la realidad del fuego eterno. El punto, hermanos, es que cualquiera que se enoje pecaminosamente contra una persona, manifestando ese enojo con palabras ofensivas, es culpable de asesinato. Y por lo tanto, es una persona condenada que merece ser atormentado en el fuego del infierno. Eso es lo que está diciendo el Señor Jesús. Hermanos, el matar no solo es cometer homicidio físicamente.
De acuerdo al versículo 22, también es enojarte pecaminosamente contra alguien. Los rabinos decían, la ley prohíbe que le quites la vida a una persona. Y en términos generales, hermanos, si lo pensamos, esto es fácil. Esto es fácil. Porque para vivir matando a una persona, bueno, tú tienes que tener una mente muy cauterizada y muy mal, que desgraciadamente hay personas que lo hacen. Pero no estamos ahí por la vida matando gente. No, hermanos. Pero desde algún punto de vista, hermanos, es fácil obedecer esa ley. Es fácil obedecer la ley externamente de no matar. Pero lo que verdaderamente ha prohibido la ley desde el Éxodo, cuando Dios entregó el mandamiento, no solamente es el homicidio externo, sino primordialmente el homicidio interno, el odio, el enojo. Eso es lo que a Dios le importa. Puede que alguien diga, eso a mí me parece una exageración, porque no es lo mismo matar a alguien físicamente que odiar a alguien. Bueno, hermanos, desde el punto de vista de consecuencias, matar obviamente es algo más serio que odiar a alguien. Pero escucha, desde el punto de vista de la ley de Dios, es igual de culpable el que mata que el que odia. Desde la ley de Dios es lo mismo. El grado de culpabilidad, hermanos, moral del homicida es igual a la persona que odia, que se enoja contra otra persona. Un asesino en la cárcel, hermanos, es igual de culpable que tú cuando te enojas pecaminosamente contra alguien. En términos morales, hermanos, eres igual de asesino. Igual de asesino. El mandamiento de Dios a no matar prohíbe la actitud de odio, como el acto mismo de quitar la vida, hermanos, intencionalmente. Seamos honestos, hermanos. Todos, en algún punto de nuestras vidas, hemos violado este mandamiento. Todos. Quizás haya alguien por ahí que diga, ay, yo nunca he matado a alguien. Yo nunca le he quitado la vida a alguien. Hermanos, lo hemos explicado. El odio también es un asesinato. Y como en el caso de los fariseos, nosotros y todas las personas, por más morales y religiosas que seamos, a nivel externo, hermanos, aunque no hemos matado a nadie externamente, somos culpables por haber odiado a alguien. Nuestra culpabilidad, hermanos, es un hecho. Y lo único que merecemos es morir por ese pecado. Cuando te enojas con tu esposo o esposa y le dices, ya no te aguanto. Cuando le dices a tu hermano, déjame en paz. ¿Qué no puedes pensar? Cuando ofendes a tus hermanos, cuando ofendes a tus hijos, es que ya estoy harto de ti porque no te callas. Internamente lo estás matando. Lo estás matando. Cuando tú vas en el tráfico y alguien se te cierra y le empiezas a gritar palabras, estás matando a alguien. Cuando ves pasar a una persona, pero ni la quieres ver por algo que te hizo en el pasado, estás matando a esa persona internamente. ¿Se dan cuenta, hermanos? Cómo el Señor destroza la falsa idea de los escribas y de los fariseos y de toda persona que piensa que es buena y de toda persona que piensa que merece ir al cielo. Porque, hermanos, externamente nos conformamos a un estándar religioso, a una moralidad religiosa externa. Pero aquí está el Señor Jesús demoliendo cualquier esperanza de que nosotros somos buenos.
De hecho, hermanos, ese es el propósito del Sermón del Monte, ¿sabías? El propósito del Sermón del Monte es hacerte ver que tú no eres bueno, que tú necesitas humillarte, que tú necesitas no tus méritos, sino los méritos de Dios. Las Escrituras, hermanos, en el Sermón del Monte despedazan tu buena actitud. Lo despedazan. Nosotros, hermanos, como cristianos, debemos de humillarnos hasta delante de estas verdades, reconociendo, hermanos, lo perverso que somos, reconociendo que sí hemos matado a alguien, que merecemos el fuego eterno. Pero también, hermanos, esto nos lleva a nosotros como cristianos a clamar por misericordia, a pedir perdón por nuestros pecados y sobre todo, hermanos, agradeciéndole a Dios por su gracia de no juzgarnos como merecemos. Y escucha, si tú no conoces a Cristo, ve tu pecado, porque también te puede llevar a tu arrepentimiento y a una fe en Cristo. Reconoce que solo a través de Cristo Dios puede aceptarte. Solo a través de Cristo. Únicamente, hermanos, en base a la vida y al sacrificio de Cristo perfecto, es como Dios nos va a aceptar. Es como Dios nos va a quitar de esa culpabilidad de haber matado a alguien por odiarlo. Esto nos expone completamente, hermanos. Pero tenemos una seguridad, la cual es poner nuestra fe en Jesucristo. En el próximo estudio, hermanos, continuaremos con este tema, abarcando los otros versículos que nos quedan por estudiar. Vamos a orar, hermanos.